que ordinariamente para el público español es bastante desconocido. En Francia es un hombre, se confirma, ¿no? Es completamente desconocido. Hace años, cuando iba a hablar a un grupo de gente joven sobre De Golf, me preguntaban, ¿De Golf quién es ese? ¿No? ¿O qué es eso? No sé si es quién es ese o qué es eso, De Golf. Bueno, pues Charles de Gaulle fue un hombre y vivió entre 1890 y 1970, y por lo que nos interesa, en lo que me voy a centrar hoy, se puede hablar de muchas cosas. Cuando se habla de él, le llaman ahora los franceses el más ilustre de los franceses. Para los franceses hay como en las encuestas tres grandes franceses: Napoleón, bueno, o por orden cronológico, Luis XIV, Napoleón y Charles de Gaulle. Entonces, Charles de Gaulle tiene muchas facetas de las que valdría la pena hablar, pero vamos a hablar de dos. Las que hacen referencia a su manera de gobernar, la cuestión que ahora nos gusta llamar liderazgo, con la raíz inglesa como consecuencia de la victoria de los anglosajones en la Segunda Guerra Mundial, aunque fue una victoria muy de rusos también. Y lo segundo, la fe. Es una cuestión también interesante. O sea, Charles de Gaulle fue un hombre profundamente religioso, que a los que no les gusta que la gente sea profundamente religiosa, de vez en cuando dicen que no, que la fe no tenía importancia para él. De hecho, decía que él era católico por la geografía y por la historia. Pero bueno, todos lo somos por esa razón. Si no nos hubiera llegado el mensaje cristiano y Jesucristo, si Dios nos hubiera encarnado, no seríamos ninguno cristianos. O sea, que todos somos cristianos por la geografía y por la historia y por la gracia de Dios. Lo que pasa es que De Gaulle, cuando le interesaba, no decía eso. Los padres profundamente católicos fueron estos dos, Henri y Jeanne, especialmente ella. Él también. De hecho, mandan a su hijo a estudiar a Bélgica cuando se expulsó a las órdenes religiosas de Francia, en los comienzos del siglo XX, para que esté en un colegio de jesuitas allí. Y su padre, aunque era abogado, se acabó dedicando a dar clases de historia en París. Creó un colegio, incluso él mismo, ¿no? Tiene que ver un poco también con esta necesidad de tomar en manos de la sociedad y no dejar en manos de las instituciones, ni de la Iglesia, ni del Estado, la cuestión educativa. Es un niño bastante travieso de pequeño, hasta que se transforma, dice su hermana, cuando tiene 14 años y decide que va a ser militar. Le dio por lo militar. Y ahí tenemos algunos testimonios de cómo él era de joven, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, en concreto en lo religioso. Asisto generalmente a misa de 7, a la misa del vicario, y el domingo a la misa mayor a las 8:30. Asisto también a vísperas a la 1:30 y a la exposición del Santísimo Sacramento a las 8. Se ve que es un hombre con, digamos, prácticas piadosas frecuentes. Su hermana recordaba, su fe le vino de la educación católica que le habían inculcado, en primer lugar, mujeres. Era un hombre con sensibilidad y su religión pasaba, por tanto, por la Virgen María. En su familia, el culto mariano era una tradición ancestral. Y veremos, no se manifiesta mucho porque De Gaulle es muy celoso de su vida privada y no lo manifiesta nunca públicamente, pero en su vida hay varios elementos que hacen referencia al trato con la Virgen y la relación con ella. Si me acuerdo lo mencionaré y si no me lo recordáis luego y lo menciono. Evidentemente hay alguna cosa, escribe en 1911, estamos en plenas guerras balcánicas y hay una tensión creciente en Europa, ¿no? Evidentemente hay alguna cosa que cambia en Europa en los últimos 3 años y al darme cuenta pienso en el malestar que precede a las grandes guerras, especialmente a la de 1870. Esto lo escribe 3 años antes de que estalle la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto es otra cosa que está muy en él, que es esta especie de sensibilidad que le hace anticiparse a los acontecimientos, percibir qué es lo que está ocurriendo, qué sucede, y desentrañar, diríamos, el presente. Bueno, él ha decidido ser militar, ingresa en la Academia de Saint-Cyr. Allí le llaman, como se ve ahí, es un tipo más bien espigado, mide 1,96, le llaman double maître o le comptable, el 2 metros o el condestable, porque se tiene a sí mismo por no menos que un condestable. Era un hombre muy seguro de sus propias cualidades. Y
muchas veces con una gran independencia de criterio y a veces con una sensación de los que tienen alrededor de que desprecia el criterio ajeno en el momento en que ve que no es acertado. En ese sentido es difícil, es un tipo difícil. Por otro lado, también esa independencia le lleva, por ejemplo, a que no todo en el mundo del ejército y de las armas era tan romántico como él lo había visto, demostrar el amor a Francia, ¿no? Sino que, por ejemplo, frecuentar burdeles era típico de la academia y él no va, ¿no? Y eso le desprestigia de alguna manera, pero en fin, no hay solo romanticismo en las cosas que se hacen. Aquí le vemos ya, después de salir de la academia, sale con buen número en prácticamente todo. Uno de los hombres que le conocen en la academia se dará cuenta de la capacidad intelectual que tiene él. El ejército francés en este momento reclutaba casi a lo mejor de la intelectualidad francesa. Reclutaba muy buenos talentos. Entre otras cosas, por el afán de revancha que tienen con los alemanes, que les han ganado la última guerra en el 70. Pues él es capitán en el año 14 y aquí le vemos ya en el 15. Aquí ya ha entrado en combate. Una bala le destruye la rodilla defendiendo un puente en Bélgica, en la frontera con Bélgica. Va al hospital, se cura, vuelve a combatir. Le llama el coronel para que esté en el Estado Mayor, porque se dan cuenta que es un hombre muy capaz de pensar las cosas, no solo de actuar, sino de pensar. Pero él quiere estar en primera línea, comando de tropa, pide volver, le hieren en una mano de nuevo, vuelve a curarse, se cura, vuelve a combate. Y en la batalla de Verdún, esa batalla símbolo, que es un poco parecida a Bakhmut, pero todavía más cruel, ¿no? Porque en Bakhmut tampoco han muerto, bueno, han muerto varias decenas de miles, pero en Verdún hubo 750.000 bajas en 5 meses, 6 meses, ¿no? Fue un auténtico martillo y un yunque, ¿no? En que los franceses y los alemanes se golpearon buscando desgastarse hasta la extenuación y casi lo consiguen, no lo terminaron de conseguir. Él fue herido en un cuerpo a cuerpo ya, le clava un alemán le clava en el muslo la bayoneta y es dado por desaparecido inicialmente y aparece prisionero, ¿no? Ahí le vemos ya en prisión, prisionero de guerra, fumando, como de costumbre, en esta época, porque era una época, también hemos visto fumando antes en la anterior, porque era una época en la que había que fumar, ¿no? Para ser un verdadero hombre habría que fumar, ¿no? Ahora hay que tener móvil, antes había que fumar. Entonces, la cuestión es que aquí se va, me gustaría destacar 2 cosas de él, y es una, que se va a intentar fugar 5 veces, alguna de ellas recorre más de 250 kilómetros andando y casi alcanza la frontera suiza, pero lo pillan. Hombre, como todo hombre era plegable, pero un tipo de 2 metros es muy fácilmente reconocible. Un viaje de noche, ¿no? Y aquí él escribe después de, si no hubiera sido cristiano católico, escribe, es muy francés eso, si no hubiera sido católico, creo que habría sido menos valiente en el combate. Hubiera tenido miedo de morir, mientras que yo lo único que tenía era miedo de sufrir. No tenía miedo a la muerte. O sea, la cultura católica que tenía le llevaba a decir, bueno, si me toca morir, muero, ya está, ¿no? Es una de las cosas que van a notar, diríamos que notan los que él tiene bajo su mando, ¿no? Y luego una segunda cosa, aquí le vemos en Sushin, ya le van alejando, le acaban mandando una fortaleza en Lituania, donde también se escapa, y luego otra en Franconia, donde protagoniza el último intento de escapatoria, ¿no? Aquí se le ve con sus compañeros a los que daba clases. Para no perder el tiempo se dedicaba a estudiar. Este perro también es un dato interesante en la fotografía, un perro haciendo cucamonas en la foto de los prisioneros. Les da clase interpretando la marcha de la guerra con la única fuente que tiene, que es la prensa alemana. Y sabe leerla tan bien que el juicio que hace de cómo marcha la guerra, luego, si se leen los libros de historia actuales sobre por qué los alemanes perdieron la guerra, coincide con el juicio que De Gaulle hace mientras es prisionero. Entonces esto, la capacidad de tener una vis analítica clara, incluso en un momento de gran dificultad y con una fuente inadecuada o muy limitada, es otra muestra de inteligencia extraordinaria. Bueno, aquí le vemos en una portada francesa donde destacan sobre todo sus orejas y los intentos de huida, ¿no? 5 intentos de fuga que le han hecho famoso en Francia, ¿no? Y aquí le vemos con sus hermanos. Esta es una foto interesante porque
es el momento en que su madre decide que tienen que ir a Lourdes a dar gracias a Dios porque 4 hijos suyos han ido a la guerra y han vuelto vivos los 4. Esto es una cosa muy excepcional en un país que tuvo cerca de 1,5 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial. Es la guerra en la que más franceses mueren en la historia. Si vais a Francia, veréis monumentos continuamente sobre esto. Se nota que De Gaulle es el único militar profesional por cómo lleva las botas, ¿no? En comparación con sus completamente lustrosas, ¿no? Terminada la guerra, él está muy deprimido porque él decía que se había hecho militar para prestar grandes servicios a Francia. Desde el momento en que había llegado el momento de prestar un gran servicio a Francia, que era la Primera Guerra Mundial, el enfrentamiento con los alemanes, con el que él había soñado desde niño, se lo había pasado prisionero, la mayor parte. Entonces está, francamente, las cartas que escribe a sus padres son una muestra casi de depresión. Entonces, terminada la guerra, hay un país independiente que nace después del hundimiento de los 4 grandes imperios. Uno de ellos es Polonia. En el año 18 recupera la independencia y De Gaulle se va para allá y ayuda a crear el ejército polaco. Y allí contempla la guerra, muy poco conocida, pero muy interesante, que desencadena Lenin para llevar la revolución a Alemania, la guerra ruso-polaca, que pierden los soviéticos en el año 20, el llamado milagro del Vístula. Y allí está De Gaulle, que cuando lo ve, una de las conclusiones que saca es, 1, la importancia de los carros de combate, 2, la solidaridad nacional es más importante que la solidaridad de clase. Es mentira la idea socialista de que la lucha de clases mueva la historia, las naciones la mueven más. Los proletarios polacos no han querido luchar del lado de los soviéticos, como había previsto Lenin, que había dicho que lucharían con ellos. Bien, y aquí también se enamora, porque una vez ha tenido otra novia antes y ha escrito poemas amorosos, alguna obra de teatro, de Yvonne Van Dreux, que va a ser una mujer muy importante en su vida, es su mujer. Quizá lo interesante es ver qué piensa él del matrimonio. Es otra de las muestras de un asunto clave. Dice, le escribe a su madre, que le escribe de usted, dice, conoce lo que espero para mí mismo del próximo año. Una familia y en la tranquilidad de un amor profundo y santificado poder dar a otra persona toda la felicidad que un hombre puede dar. Pues esta es otra muestra de, digamos, la profundidad de la formación que tiene Charles de Gaulle y de su manera de entender la vida, ¿no? Se casa con ella, tienen 3 hijos, Philippe, Elizabeth y Ana. Ana nace enferma. Y al contrario de lo que es típico en la época, que es llevarla a un hospicio donde la atiendan personas que se dediquen solo a ello, ellos deciden criarla a ellos, cuidarla en casa. Y se va a transformar para De Gaulle, y esto es lo sorprendente e importante en su vida, en alguien clave. Sin Anne, escribe él, quizás yo no hubiera hecho todo lo que he hecho. Me ha hecho comprender tantas cosas. Me ha dado tanta valentía. Entonces, esto que él reconoce andando su vida es fundamental y más en un hombre como él. Ya os he dicho que De Gaulle no era un hombre ni tímido, ni con dudas acerca de su propia valía, ni de la estupidez ajena. Era capaz de detestar nuestra estupidez a distancia. Y esto, digo, la gente muy lista pues, les pasa, ¿no? Cuenta su hija, la hermana de Anne, dice, algunas tardes cuando volvía de su unidad en Tréveris, estaban junto a la frontera ya después de la guerra, iba a besar a mi hermana. Y eso que él besaba poco. A sus otros hijos a veces no besaba nunca. No era típico besar, eran niños en la época. Bueno, en fin. No había por parte de mi padre más que muestras de cariño hacia Ana. La engatusaba, le contaba pequeños cuentos, intentaba ponerle cosas entre las manos, objetos, pañuelos, que aplaudiera, le cantaba cancioncillas infantiles a pesar de que él desafinaba y le hacía a veces escuchar discos para niños en un pequeño fonógrafo. Esta foto, que uno de sus biógrafos, una de las mejores biografías de De Gaulle, la ha escrito un señor que se llama Jean Lacouture, que escribió 2, una contra De Gaulle y otra después, cuando conoció mejor la historia de Gaulle, escribió otra que son 3 gruesos tomos que ocupan más de 1500 páginas sobre De Gaulle, ¿no? Y aquí recojo un testimonio que es una conversación entre De Gaulle y el capellán de su unidad.
sobre las circunstancias de Anne. Entonces decía, la Couture dice que esta es la mejor foto de Gaulle. Y si se quiere entender a Charles de Gaulle hay que entender esta foto. El papá completamente absorbido por el cariño hacia su hija enferma. Su nacimiento ha sido una prueba para mi mujer y para mí, pero créame, Anne es mi alegría y mi fuerza. Es una gracia de Dios en mi vida. Me ayuda a permanecer en la modestia de los límites y las incapacidades humanas. Que esto lo escriba Charles de Gaulle, que lo diga Charles de Gaulle, esto, que él permanece en los límites y la incapacidad humana, y que eso lo ha aprendido de esta niña, es, creo que, la clave para entender su vida. Ella me guarda en la seguridad de la obediencia a la soberana voluntad de Dios, me ayuda a creer en el sentido y el fin último de nuestras vidas, y en esa casa del Padre en la que mi hija Anne encontrará por fin toda su dimensión y toda su felicidad. Bueno, es un resumen espléndido de lo que es un ser humano, ¿no? Conocido a través de el enfermo grave. Su hija no llegó ni a hablar bien, ni siquiera a ser capaz de tenerse en pie de una manera sostenida, ¿no? Se caía. Ahí le vemos paseando con ella en el Líbano, él estuvo destinado en el Líbano 3 años, de nuevo intentando volver a hacer carrera, ¿no? Porque todo lo que se había quedado atrás lo intentaba cambiar. Esta es la tumba, que es muy interesante también para entender a De Gaulle. Esto lo destaca un historiador francés que quizá conozcáis, los que os dediquéis a la historia, que se llama Maurice Aguilon, que es un gran historiador de la República, el que hace conceptualmente la idea republicana izquierdista de la República Francesa. Entonces, Aguilon despreciaba a De Gaulle. Dentro de la República Francesa le parecía una anomalía. Hasta que un día, por casualidad, pasando por Colombelles-les-Églises, que es el lugar donde están estas tumbas, vio esto, paró y vio esto. Entonces, cuando vio un hombre que ha hecho la historia de la República, que está acostumbrado a la tumba de Napoleón y a las tumbas de los presidentes de la República Francesa, que son monumentos todos ellos extraordinariamente recargados, vamos a decir, elaborados, vio estas tumbas y supo por qué eran así, decidió escribir un libro sobre De Gaulle, que es muy interesante, muy breve, y cambió completamente su visión sobre De Gaulle. Porque esta tumba fue querida así por De Gaulle. Esta es la tumba de Anne y esta es la tumba suya y de su mujer. Y él quería que su tumba fuera igual que la de su hija, porque de alguna manera él lo que quería manifestar era: yo habré llegado a la talla de mi hija y a su grandeza cuando me muera, y entonces seremos iguales. Y esa será mi grandeza. Y Aguilon, por una vez, él que creía que De Gaulle era la síntesis de la voluntad de poder, cosa que dice también un biógrafo suyo americano, completamente equivocado en mi opinión, bueno, completamente no, seriamente equivocado en mi opinión, Aguilon lo entendió. Y ahí está la frase que le dice cuando están al lado de la tumba. De Gaulle le dice a su mujer, cuando ha terminado el entierro: vamos, venga usted, le dice, de usted, se trataban también, típico de esta época. Ahora ya es como los demás. Ha muerto, murió joven, murió con 20 años, ahora ya es como los demás. Bueno, aparte de esto, De Gaulle, ¿qué está haciendo? Aparte de fracasar como prisionero. Pues cuando termina la guerra se va a Polonia, hace méritos, y cuando vuelve, él tiene mucha capacidad intelectual, hace la Escuela Superior de Guerra, que es como hacer el doctorado en el ejército. Y en la Escuela Superior de Guerra destaca por 2 cosas: por su extraordinaria capacidad de comprensión y por su capacidad de contradecir a los profesores. Le parecían malos y equivocados. Y se lo decía. Entonces esto acabó creando una crisis grave. Tan grave que le acabaron poniendo una nota baja. Bien, fue la nota final, ¿no? Y tuvo que intervenir. Hay un gran héroe de la Primera Guerra Mundial en Francia, que es Philippe Pétain, que os sonará, ¿no? Bueno, o no sonará, pero había un gran héroe de la Primera Guerra Mundial que se llamaba Philippe Pétain, ¿no? Que luego os lo presento. Bueno, Philippe Pétain estaba convencido de que este era el hombre más inteligente del ejército francés. Entonces, cuando vio que le dan un bien en la École Supérieure de Guerre, fue para allá y hizo una cosa que a veces hacen los superhéroes, que es cambiarle la nota. Entonces, los profesores, los catedráticos dijeron:
no le vamos a dar un excellent, très bien, muy bien, punto pelota. Y adiós, de Gaulle. Pétain contraatacó, hizo que de Gaulle unos años después le diera un ciclo de conferencias a los profesores de la Escuela Superior de la Guerra que se tuvieron que comer con patatas las conferencias de Gaulle, conferencias que están recogidas en este libro suyo. Él va publicando libros aquí. Quizá este es uno de los más interesantes, La discordia en casa del enemigo, La discorde chez l'ennemi, que es la idea de la Primera Guerra Mundial, recoge sus reflexiones mientras él es prisionero, y este, que es un libro sobre el liderazgo, Le fil de l'épée, el filo de la espada, que son esas conferencias en la Escuela Superior de Guerra. Este año ha cumplido 100 años, como sabréis casi todos también, un historiador que ha hecho mucha política, que se llama Henry Kissinger, ¿no? ¿Suena? Sí. Entonces Kissinger ha cumplido 100 años y ha publicado un libro titulado Liderazgo. Uno de los personajes que él biografía, son 6 biografías, es Charles de Gaulle. Y recoge esta cita, que yo cuando hablaba de Gaulle casi siempre la he recogido. Es muy interesante el capítulo que hace Kissinger sobre de Gaulle. Aquí resume de Gaulle lo que él cree que hay que hacer para ser un hombre de carácter, es decir, para ser una persona como hay que ser, diríamos, en castellano. Hace falta ser un hombre de carácter, escribe. Y el mejor modo de conseguir que la acción sea siempre exitosa es dominarse a sí mismo. Mejor dicho, es una condición indispensable. Pero dominarse a uno mismo tiene que convertirse en una suerte de hábito, de reflejo moral, conseguido por una gimnasia constante de la voluntad, especialmente en cosas pequeñas. Manera de vestir, conversación, manera de conducir los propios pensamientos, lo que Alfonso hablaba esta mañana, la manera de pensar, y un método refinado y aplicado en todas las cosas y especialmente en el trabajo. Esta es la idea que él tiene de que es una persona bien formada, alguien de carácter, ¿no? Y es una de las cosas que intenta enseñar para explicar que debe ser un buen directivo, un buen jefe, ¿no? La palabra francesa es jefe o mando, le commandement, es ahora lo que se traduce por liderazgo. Y este es Philippe Pétain, el héroe de Verdún. Este es el que consiguió que la batalla de Verdún no se perdiera, a base de echar sangre y, bueno, de una cuestión táctica muy interesante. Entonces, Pétain se ha convertido en un hombre que lo es todo en la Francia de la época y que ficha a de Gaulle para que escriba con él una historia del ejército francés. Concretamente, la parte contemporánea se la encarga de Gaulle y de Gaulle en eso se apunta, porque claro, apuntarse con Pétain es triunfar en esta época. Pero es un hombre que triunfa, diríamos, trabajando casi de negro para Pétain. La relación entre los dos, ya anticipo que no fue fácil. Pétain es en este momento una estrella que va a ser llamada para arreglar un problema muy grave que hubo en Marruecos. De Gaulle, en cambio, tiene su propio pensamiento en materia de defensa militar y acaba trabajando en la Secretaría de Estado de Defensa y escribe este artículo, Vers l'armée de métier, hacia el ejército profesional, en el que dice que el ejército del futuro es un ejército, al contrario de lo que decía el Estado Mayor francés, que no puede estar basado en defensas buenas. Francia estaba invirtiendo en la línea Maginot, en la época, en crear una defensa que costó miles de millones, con más de 2.000 kilómetros de tren subterráneos para defenderse de un posible ataque alemán, y lo que de Gaulle dice es, eso es un error, lo que va a haber son unidades móviles blindadas que solo se pueden gobernar con gente que sean profesionales del asunto, y todo va a ser muy rápido, muy distinto de la Primera Guerra Mundial. Los franceses no le hicieron caso. Los alemanes sí. Aplicaron su sistema y los ingleses empezaron a aplicarlo. Él, que se dio cuenta que ya tenía 40 y tantos años, ya era teniente coronel, pero se dio cuenta que él no influía casi nada, lo que decidió es, bueno, si yo quiero influir, ¿qué tengo que hacer? Me tendría que hacer amigo de un político que algún día pueda influir. Entonces empezó a frecuentar las tertulias de un político de centro-izquierda que se llama Paul Reynaud para comerle la cabeza con sus teorías sobre el ejército, a ver si conseguía que cambiara de opinión, y eso hacía que el ejército francés no estuviera completamente indefenso frente al siguiente ataque,
que de momento no se veía venir. Estamos todavía en el año 30-31, ¿no? Hitler sube al poder en el 33. Entonces, del que se hace amigo de Gaulle es de Paul Reynaud, es este, que está de acuerdo con las tesis de Gaulle en términos militares, ¿no? Se da cuenta de lo difícil que va a ser tener que cambiar todo eso, porque la doctrina dominante es la que he explicado. De Gaulle empieza a ser conocido en Francia como le colonel motor, ¿no? El coronel motor, ¿no? Era el insulto que le dedicaban, ¿no? Porque estaba todo el día hablando de la mecanización, los carros de combate, las divisiones blindadas, el movimiento rápido, el de los motores, ¿no? Era conocido como el de los motores. Le abroncan de vez en cuando, aquí le vemos con el presidente de la República, Le Bon, explicándole en unas maniobras, estas son del año 39, ya Hitler lleva en el poder tiempo, ha tenido lugar la Guerra Civil Española, las cosas están cada vez más tensas en Europa. Aquí, por ejemplo, en estas maniobras, en estas, pues si no son estas, son unas del año 38, se lleva un rapapolvo tremendo por parte del general que las dirige, porque De Gaulle mueve los carros a una velocidad de más de 80 kilómetros al día, cosa que contradice el principio de que los carros son un apoyo a la infantería y no al revés. Entonces esto él está empeñado en que no, que debe ser al revés, ¿no? Y que se puede mantener las líneas sin que te las corte el enemigo y que puedes avanzar mucho más rápido. Bueno, no le van a creer. Al final las cosas se complican cuando después del comienzo de la Guerra Tonta en el 39 hasta en abril comienza la ofensiva en el norte, el ataque a Dinamarca, Noruega de los alemanes y el ataque a Bélgica, Holanda, y ya definitivamente la guerra se mueve en el frente del oeste y el gobierno cae. Y en el momento en que cae el gobierno, es llamado al gobierno Reynaud, el amigo de Gaulle. Justo cuando están los alemanes viniendo a por los franceses. Y Reynaud tiene que formar un gobierno de coalición. Que hay dos grandes tendencias dentro del gobierno. Los que son partidarios cuando el ataque alemán se vuelve incontenible porque desbordan la línea Maginot, de rendirse, y los que son partidarios de aguantar en la lucha. Entonces, Reynaud llama a De Gaulle a formar parte del gobierno como secretario de Estado de Defensa, ¿no? Ministro de segundo rango de defensa. Pero también llama a Pétain. Pétain estaba entonces embajador en Burgos, ante Franco. Franco le dijo, no vaya, fiscal, usted ya es mayor, tiene más de 80 años, que luchen ellos, usted ya ha hecho todo lo que tenía que hacer. Pero Pétain no le hizo caso a Franco y se volvió y formó parte del gobierno. No he dicho antes, y lo digo ahora, Pétain había dejado de llevarse bien con De Gaulle por un problema intelectual. Hubo un día que Pétain le pidió a De Gaulle que cambiara unas cosas que había escrito en su historia contemporánea del ejército francés. Y De Gaulle le dijo, no pienso cambiar nada de eso. Además, se refería a la historia de la Primera Guerra Mundial, la interpretación de los hechos más recientes. Pues tiene usted que cambiarlo porque el libro va a mi nombre. Dijo, pues si ese es el problema, dejará de ir a su nombre. Pero yo lo que no voy a hacer es escribir una cosa con lo que no estoy de acuerdo. Me voy. Y se marchó. Se enemistó con el mito. Bueno, se podría contar algo más, pero en fin. Pero es otra de las muestras de la fuerte independencia de criterio de Charles de Gaulle, ¿no? Y su extraordinaria tozudez cuando está convencido de algo. Cosa que no quiere decir que sea inflexible, ¿no? Es flexible. Luego hablaremos de un asunto en el que se ve. Pero bien, aquí De Gaulle va a llegar al momento encrucijada, lo hablábamos antes, que es la película esta que salió el año 20, Charles de Gaulle, que quizá habéis visto, y si no os la recomiendo vivamente, pero que está centrada en el día en que él se rebela, ¿no? El día en que él no admite, él es partidario de continuar la lucha, lo ha dicho en el gobierno, lo que hay que hacer es, si nos están invadiendo, y a la velocidad que nos están invadiendo, lo que hay que hacer es continuar la lucha o desde Argelia, o desde plazas fuertes que no se puedan tomar, como Brest o como La Rochelle, o si es necesario, desde África. Pero no vamos a rendirnos. Y el gobierno, al final, bueno, De Gaulle viaja a Londres, Churchill acepta el ofrecimiento, que es porque en este momento Churchill está viendo que se va a quedar solo y ve que quizá habría que pactar con Hitler. Esto es la película, quizá la habéis visto, The Darkest Hour, ¿no? La hora más oscura, donde se ve la duda. Hay un libro muy bueno de John Lukács que se titula
5 días de Londres, que es esta duda del gobierno inglés si se deben rendir y pactar con Hitler o deben continuar la guerra. Entonces, en este mismo momento Francia se está hundiendo, los italianos están pidiendo un pacto como sea, Mussolini todavía no ha entrado en la guerra, es un momento de complicación extraordinaria. Todo sucede en 5 días. Un asunto apasionante. Entonces, De Gaulle viaja a Londres y Churchill le ofrece, de acuerdo, fusionamos Inglaterra y Francia en un solo país y continuamos la guerra. Vengan ustedes para acá o continúen desde donde quieran. De Gaulle le dice esto al presidente de gobierno, a Reynaud lo dice en el Consejo de Ministros, y De Gaulle está volando de vuelta a Burdeos, ya el gobierno no puede estar en París, han vuelto a Burdeos, han ido hacia el sur, y cuando aterriza le dicen, De Gaulle, escóndase, porque el gobierno ha votado y ha votado en contra de la unión con los ingleses y usted es buscado como traidor, porque él había dado la orden de que los barcos que venían con armamento para Francia de Estados Unidos se desviaran a puertos ingleses. Entonces en esa noche toma la decisión. Yo no me rindo y Francia no se va a rendir. Entonces se vuelve a Inglaterra, llama a su mujer y le dicen que se vaya a Inglaterra. Entonces ese día pudo perder todo. Su carrera, su mujer, sus hijos que viajaban con su mujer, su hijo estaba en el ejército, la marina en concreto, y desde luego su puesto militar, su degradación. De eso lo va a perder, le van a condenar a muerte. Pétain va a condenar a muerte a De Gaulle, va a refrendar la condena de muerte de un tribunal. Ahí está la noticia en la prensa en agosto de 1940. Entonces, De Gaulle ha conseguido lo contrario de lo que él esperaba en su vida, ¿no? Y parece que sin esperanza, porque además Churchill lo primero que hizo fue matar franceses, no alemanes. Bombardeó a la flota francesa en Mazalquivir, en Merselquivir, en Túnez, y porque tenía miedo de que los alemanes se quedaran con la flota francesa. Entonces esto ya era, o sea, ¿con quién estaba De Gaulle? ¿Con un asesino de franceses? No mató a 4, ¿eh? Destruyó un tercio de la flota francesa y mató a más de 1.500 marineros franceses. Bueno, entonces en medio de esa depresión, bueno, aquí vemos a Pétain con De Gaulle y Serrano Suñer. Pétain se parece en muchas cosas a Franco y al régimen de Franco. Pero en fin, no nos da tiempo a hablar de eso, que es bastante apasionante también, pero aquí no nos cabe. Lo que nos interesa decir es, De Gaulle va a estar enfrentado a Pétain y va a intentar una cosa que parece imposible, que es decir, Francia no se ha rendido. Sigue en la lucha. Cuando en realidad Francia se había rendido, el Parlamento francés había votado, o sea, había un armisticio y después hubo una rendición. Y el establecimiento de una zona no ocupada. Pues bien, De Gaulle empieza a intentar que lo que queda de Francia en el exterior se le una, el imperio que queda alrededor. Entonces, esto pasaba por, primero, el entendimiento con Churchill, segundo, buscar la legitimidad en los territorios que estaban no ocupados por los franceses, y esto se va a topar con un gran escollo. De Gaulle le cae mal al presidente de los Estados Unidos de América, Franklin Delano Roosevelt, que de momento no está en la guerra, porque no entrará hasta diciembre del año 41. Pero le cae muy mal. A De Gaulle habría que suprimirlo. ¿Qué legitimidad tiene ese tipo? Ninguna. ¿Le suena a Napoleón o peor? ¿No? Entonces, fuera. ¿Y qué está? Reivindicando tierras del imperio. Los imperios tienen que desaparecer. Es una de las normas de Roosevelt. Hace que se firme eso, le hace firmar eso a Churchill en la Carta del Atlántico en agosto del 41. Los imperios tienen que desaparecer. O sea que De Gaulle lo tenía todo en contra en este momento. Bueno, a los Estados Unidos Churchill le soportaba, pero Churchill luego dirá que la cruz más pesada que tuvo que llevar durante la guerra fue la Cruz de Lorena. La Cruz de Lorena es el símbolo de la resistencia francesa gaullista. Bien, en el año 41 por primera vez los franceses luchan contra franceses en la Segunda Guerra Mundial, en la liberación de Oriente Medio, y cuando termina la lucha en Siria y el Líbano, los ingleses firman un armisticio con Pétain y le dan a elegir a los soldados qué quieren hacer, si irse con Pétain o irse con De Gaulle. Esto irrita extraordinariamente a De Gaulle y le dice, no. Los franceses no se rinden. Hemos quedado en que no se rinden. Los franceses que han estado luchando con Vichy son ilegítimos. Entonces, no se pueden rendir, y menos ante ingleses, porque lo que De Gaulle teme es los ingleses se lo van a comer todo, que es lo que va a pasar. Los ingleses y los americanos van a intentar comérselo todo, salvo lo que se come a Stalin.
porque sé que tiene capacidad de hacerles frente. Entonces, de Gaulle no admite el armisticio que firman los británicos y se enemista con Churchill. O sea, haciendo amigos, ¿no? Que es lo que necesitaba. Pero una de las cosas que le explica a Churchill es: yo tengo que ser intransigente, porque soy demasiado pobre. Usted puede aguantar, porque tiene al Imperio Británico detrás y a los americanos. Pero si yo no protesto con lo único que tengo, mi palabra y mis declaraciones, no seré nada. No puedo transigir. Entonces, él es muy intransigente durante la guerra. Bien, ¿qué hace de Gaulle cuando ve que la cosa se pone muy mal con los ingleses? Acudir a Stalin. Si es necesario que me apoye el diablo, pero alguien me tiene que apoyar. Entonces, le ofrece a Stalin que vayan a luchar franceses. Stalin le dice: no, gracias, no. Bueno, puede mandar algunos pilotos y unos aviones, pero no más. Y luego viene el momento de cambio, que es cuando se produce el bombardeo en Pearl Harbor. Ese día estaba él paseando por el campo en Inglaterra con uno de sus colaboradores, de Babran, ¿no? Y cuando se sientan en unas butacas oyen las noticias por la radio, las noticias del bombardeo, que ha sido de mañana, pero que la noticia llega por la tarde a Europa. Y le comenta de Babran: en general se puso a hablar y me dijo más o menos esto: ahora sí que la guerra está definitivamente ganada. El porvenir nos separa dos fases. La primera será la derrota de Alemania por los aliados. En cuanto a la segunda, me temo que será una guerra entre los rusos y los americanos. Y esa otra guerra, si los americanos corren el riesgo de perderla si no saben tomar a tiempo las medidas necesarias. Entonces, la noche del 7 de diciembre del 41. Pearl Harbor ha sido esa mañana. Es la primera vez que lo oye, ¿no? Y una vez más, la capacidad estratégica de juicio, ¿no? Ahí le vemos cuando Roosevelt decidió que a quien había que poner al frente de Francia era este general que se llamaba Gigot, que había estado prisionero de los alemanes, se había fugado, lo habían llevado a Gibraltar, a través de ahí lo habían sacado, y era un tío perfectamente controlado por los aliados, y que ese era el hombre ideal para poner al frente de Francia. Y le dijo a De Gaulle: venga usted a Marruecos, se dan la mano y que mande Gigot. Respuesta de Gaulle: no. Entonces Churchill se pone ya histérico y dice: venga De Gaulle, dele la mano y déjeme en paz, ¿no? Entonces De Gaulle va, le da la mano y veis con qué alegría lo hizo. Y al final cede. Y le dice: venga, de acuerdo, vamos a gobernar los dos. Y él de número 1 y yo de número 2. Y se va a tomar año y medio para hundirlo. No le va a costar mucho, porque Gigot ni era muy listo ni era muy hábil, era lo contrario que De Gaulle en esto. Entonces De Gaulle le fue cavando la fosa al lado, luego le dio un empujoncito y cayó Gigot tranquilamente, ¿no? Como suele pasarnos a los poco hábiles en política. El desembarco de Normandía fue otro caso, porque los aliados querían tratar a Francia como un país ocupado y De Gaulle se negó. Incluso imprimieron un papel moneda distinto. Y De Gaulle lo que decía es: no, 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 no y no. Francia no es un país liberado, es un país que se libera. Él mismo. No somos un país ocupado. Nos estamos liberando con la ayuda de nuestros aliados. Entonces esto para él era clave, porque era la manera de mantener la fuerza del Estado francés y de que Francia no hubiera desaparecido y que Francia no fuera un perdedor liberado por amigos, sino uno de los vencedores. Y lo increíble es que lo consiguió. Entre otras cosas con sus discursos aquí. No da tiempo a contar mucho más. Aquí le vemos frente a Paul Reynaud, que va a ser el líder de la democracia cristiana francesa, del Partido Republicano, después de la guerra, en un desfile, que es un desfile mítico, es el 26 de agosto, los franceses han entrado el día 25 aquí, y él va a rezar un Te Deum a Notre Dame. Entonces arrancan del Arco de Triunfo y recorren todos los Campos Elíseos hasta Notre Dame, y todavía se oyen tiros de francotiradores alemanes que están allí. Esta foto se le ve impresionante. Además, De Gaulle era fácil de reconocer en una manifestación como esta. Iba el primero delante y era el más alto. Entonces, muchos dicen el miedo que tenían de que lo mataran, ¿no? Sonaron disparos incluso dentro de Notre Dame ese día. ¿Dónde acabó Pétain? Juzgado, Consejo de Guerra, por traición. Condenado a muerte también. O sea, ahora será De Gaulle el que conmute la pena de muerte de Pétain
de pena de muerte a cadena perpetua. Y Pétain murió en una cárcel. Si vais al Pirineo, ahí en el Portalet, hay un fuerte donde estuvo prisionero Pétain muchos años, luego le trasladan, pero murió ya nonagenario en una prisión. Es tremenda la relación entre ellos dos. Cuando De Gaulle vuelve directamente al Ministerio de Defensa, donde él había dejado que los alemanes lo tenían impecable, y con el primero que queda para comer es con Mauriac, de la Academia Francesa, porque para él la clave de la reconstrucción de Francia es cultural. Entonces, ¿dónde están los escritores? ¿Qué han hecho durante la guerra? ¿Cómo va la cultura francesa? ¿Qué hay de la Academia? Empieza la elaboración de una nueva constitución, aquí os ahorro todos los detalles políticos, y De Gaulle ve que de nuevo van a caer en la enfermedad de que los partidos sean los que manden en Francia y que el interés nacional sea preterido. Y toma la decisión, aquí le vemos reflexionando, echando un pitillo frente al mar en el sur de Francia, toma la decisión, se hace un pequeño viaje aquí, vuelve y dimite. Dimite, él declarará luego después con una frase muy de Gaulle, dice que cometió el único error de su vida. El tío dice, dice, he cometido al menos un error en mi vida, dice, pero uno. Dimitir en el 46. Pensé que me iban a llamar inmediatamente y me equivoqué. Es verdad. Dimitió pensando que iban a llamarle porque él veía venir la Guerra Fría y el peligro que había y que le iban a llamar enseguida. No, los políticos cuando vieron que De Gaulle se iba dijeron, estupendo. Adiós, muy buenas. Entonces vamos a ver unas pinceladas sobre su modo de gobernar y su relación con las creencias cristianas o con la fe, ¿no? Bueno, aquí le vemos de rodillas, que esto es una muestra para los que dicen que De Gaulle no tenía fe, que debería bastar como fuente para preguntarse cómo puedes afirmar eso tan seguro, ¿no? Este es un viaje a Roma en el 44, con Roma recién liberada, en junio del 44. Están algunos franceses combatiendo aquí contra los alemanes, aunque queda todavía en el norte la República de Salo. Entonces, aquí De Gaulle, cuando termina la guerra y dimite y se da cuenta que no le siguen, va a crear una organización que él llama Reunión del Pueblo Francés, le Rassemblement du Peuple Français, que es el intento suyo de crear una fuerza política que evite que la fuerza de los partidos haga imposible que el interés nacional sea tenido en cuenta en Francia. Al mismo tiempo, se compra una casa en la Champagne, en este pequeño pueblo llamado Colombelle de Seglis, que va a tener una gran trascendencia en su vida, diríamos, que ahí es donde redacta sus memorias, ahí es donde hace vida familiar, aquí le vemos con su mujer y con otras de su familia, yo creo que tras su hija, sí, su mujer, su hija y otras de su familia, en la Boiserie, esto es 1950, la Boiserie es el nombre de la casa, y De Gaulle va a volver al gobierno cuando Francia esté al borde de un golpe de Estado, bueno, cuando en Francia tenga lugar una sublevación militar a consecuencia de lo que pasa en Argelia, en el año 1958. Cuando De Gaulle estaba en el momento más alejado del poder y sus intentos de reconstruir la política francesa en el momento de mayor fracaso, es un hombre que, esto es muy interesante, porque es un hombre que la rebelión suya tiene 50 años, en el año 40. Es un hombre maduro, que todas sus esperanzas habían fracasado, ¿no? Y aquí ya está al borde de los 60 años. Bueno, pues Argelia coloca a Francia al borde de la guerra civil porque algunos quieren que siga integrada en la República, otros dicen que esto es imposible. Hay terrorismo, los franceses han perdido la guerra Indochina, ahora tienen este levantamiento en Argelia, están intentando pararlo con medios militares y policiales brutales, pero que estaban empezando a funcionar, y de pronto la población se subleva cuando intuyen que Francia podría abandonar Argelia. Y los paracaidistas toman Córcega y amenazan con tomar París. Y la política está tan mal en Francia que hay gente que está a favor de este golpe. Ellos lo comparan a veces como España en el 36, el ejército de África sublevado. Y entonces llaman a De Gaulle para que lo pare. Y De Gaulle muy hábilmente lo que hace es, pone sus condiciones, lo que dice es, mira, de acuerdo, pero si me dejáis hacer una nueva constitución, que no la haga el Parlamento, contra toda la tradición de la historia francesa, que la haga un comité de expertos, y que luego celebremos un referéndum sobre esto, ¿no? Que vote todo el pueblo, no la asamblea, todo el pueblo. Bien,
Se lo conceden, De Gaulle vuelve, va a Argelia, hace un discurso famosísimo, extraordinariamente ambiguo, porque llega allí, él sabe, porque sabemos que él lo piensa, que Argelia tiene que ser independiente, pero sabe que no puede hacerlo inmediatamente, que no puede decirles a los pro-unión que el futuro es la unión, pero tampoco puede decirles nada de la independencia, entonces sale al balcón. Es un momento, la verdad es que es un momento épico de la vida de Gaulle, sale al balcón, hay una gran multitud de los tíos que han apoyado el golpe de Estado allí, gritando Algérie française, y él sale y dice, je vous ai compris, ¿no? O sea, os he entendido. Entonces la gente se queda desconcertada y arrancan en un aplauso gigantesco, ¿no? Y no dice, je sais ce que se passe ici, ¿no? Continúa, ¿no? Sé lo que ha ocurrido aquí. Y no dice qué va a hacer. Pero los entusiasma. Hay que ser muy hábil para hacer esto. Pero lo hizo. Luego le va a costar otra sublevación militar años más tarde, cuando se den cuenta los otros que él estaba maniobrando políticamente para hacer un cambio que sabía que iba a llevar años, que no podía decir nada, pero que tenía que cambiar aquello. Entonces esto, que es una habilidad tremenda, bueno, cambia la Constitución, crea la Constitución actualmente vigente, la de la Quinta República Francesa, una Constitución semipresidencialista. Los franceses la temían, siempre que habían intentado algo así, se habían acabado convirtiendo en un imperio, dominado por un Bonaparte. Se había pasado en la Primera República, se había pasado en la Segunda República, en la tercera no lo habían intentado, pero se habían hundido, y en la cuarta había muerto aquí, la quinta la crea De Gaulle. Entonces decían, acabaremos otra vez, este tío quiere ser emperador. Y la gente le votará a favor, porque además él quería elección del presidente por sufragio universal, pero tal miedo tenían en la cosa imperial que al principio no, elección por consejo de notables. Solo más tarde se hará que el presidente lo elija directamente el pueblo. ¿Qué piensa De Gaulle de la política? De Gaulle piensa que la política mundial irá bien si Francia es grande. ¿Por qué? Y esto me parece una genialidad. Hay un pacto un pacto secular ratificado varias veces entre la grandeza de Francia y la libertad del mundo. Bueno, me digáis que esto no es genial. Y digo, muy propio del cristianismo. ¿Dónde está la raíz de la grandeza de la humanidad? ¿Dónde está el futuro? ¿Qué ha conquistado la libertad del mundo? El cristianismo. Hay un pacto secular, varias veces ratificado, entre la grandeza del cristianismo y la libertad del mundo. Eso es para él, c'est la France, ¿no? Pero es eso. ¿Por qué es importante que Francia sea grande? Porque el mundo necesita ser libre. No me digáis que no es una buena razón, ¿no? ¿Qué es mandar bien? La verdadera escuela de mando, de liderazgo, diríamos ahora, británico, es pues la cultura general. No hay ni un solo ilustre capitán que no tenga gusto y sentimiento, sensibilidad para el patrimonio del espíritu humano. En el fondo de todas las victorias de Alejandro se encuentra siempre a Aristóteles. Otra frase, De Gaulle leía de media 2 libros a la semana. También cuando era presidente de la República. Durante la guerra seguramente no llegaba a esto. Es decir, un lector empedernido, un hombre convencido de que la base de hacer las cosas bien es cuidar la propia cultura. Sacar tiempo para ello, leer. Muy crítico leyendo, muy divertido a veces, tiene una discusión en Argelia, durante el viaje a Argelia tiene una discusión sobre cuál es el mejor cómic francés, si Spirou sirve para algo, qué pasa con Tintín, tal, ¿no? Entonces, muy interesante, por cierto. ¿Cómo debe ser el gobierno en cuanto a los asuntos sociales? Justicia, escribe. Esto quiere decir, en primer lugar, que cada uno tenga las mismas oportunidades desde el principio. La justicia, a continuación, es la transformación del régimen económico y social. La justicia es la promoción de las mujeres. Justicia es la protección de los débiles, la seguridad de las personas mayores. Justicia es, en fin, en el orden humano, que todos puedan llegar no solamente al bienestar, sino a la cultura y a la libertad social y económica.
No es una síntesis de qué es el criterio social de un buen gobernante cristiano. Lo que llamamos doctrina social de la Iglesia es esto. ¿Qué es la justicia? Esto. Y más o menos todos los cristianos lo comparten, sean de derechas o de izquierdas. Golistas había de derechas y de izquierdas también. André Malraux, que había combatido aquí con la República, era un golista ferviente, no desde el primer momento, pero se convirtió en un golista ferviente. De Gaulle consiguió lo que parecía casi un milagro. O sea, él había vivido siempre en el enfrentamiento entre Alemania y Francia. De Gaulle negocia con Adenauer el pacto del año 63, el pacto del Elíseo, que lleva a una amistad franco-alemana que vive hasta hoy. Y de momento aguanta. Ahora mismo está un poco tensa, pero aguanta. Escribe un embajador francés: Adenauer nunca olvidará Colombelle de Seglis, la casa donde vivía de Gaulle en el campo, la cortesía refinada del señor que le hacía los honores de su mansión provincial, la gravedad espiritual y cristiana de que estaba empapado aquel ambiente. Para que os hagáis una idea, la primera vez que de Gaulle le dijo que iba a venir Adenauer a comer a casa, Colombelle de Seglis, su mujer Yvonne le llamó y le dijo, mon vieux, que le llamaba cuando, la cocinera se ha despedido. ¿Por qué? Y dice que ella no da de comer a un boche. Un boche es el nombre del alemán, el soldado alemán de la Primera Guerra Mundial en términos despectivos. Es una mujer que ha vivido la Primera Guerra Mundial ahí y que ha tenido muertos en su familia, casi seguro, o por lo menos vecinos. Yo no doy de comer a un boche. Entonces de Gaulle llamó a la cocinera, estuvo hablando con ella cerca de 1 hora y la convenció de por qué era conveniente invitar a comer a un boche, al canciller alemán en este caso. La cocinera se quedó. De Gaulle consiguió éxitos incluso en política familiar que a veces son más difíciles que la general. La relación internacional y el poscolonialismo. La sola pelea, la sola lucha que vale la pena es la del hombre. Es del hombre, es el hombre al que se trata de salvar, de hacer vivir y de desarrollar. Nosotros, que somos Europa, disponiendo con América, su hija, de fuentes y recursos, de las fuentes y los recursos principales de la civilización. Nosotros que tenemos de qué comer, con qué vestirnos, dónde alojarnos, cómo calentarnos. ¿Qué no podemos levantar nosotros todos juntos? Que sea una fraternal organización que dé su ayuda a los demás para vencer la miseria y para poner en valor las fuentes y ayudar al trabajo de los pueblos menos desarrollados. Pues hagámoslo. Entonces esta era su idea. La idea era que en el mundo de los continentes organizados, Europa y América tenían que organizarse para prestar una ayuda importante a los pueblos que estaban desarrollándose. No se ha hecho porque se ha intentado, en parte, sobornar a los pueblos medio desarrollados, darles solo dinero, pero no una empresa civilizadora, que es lo que tiene en la cabeza, que requiere otras cosas, fundamentalmente educación. Se ha hecho mucho porque hay muchos misioneros, pero en el resto, realmente se ha hecho francamente poco. De Gaulle supo lo que era una oposición fuerte. Cuando Argelia se independizó, apoyada, diríamos, hay un referéndum en Argelia y en Francia, se creó una organización que se llamó Organización del Ejército Secreto, que tenía como finalidad tratar de revertir la situación y matar a De Gaulle. Lo intentaron, que estén documentados, 18 veces intentaron matarle. Hubo 18 atentados contra su vida. Este es el más famoso, el atentado de Petit Clamart. Más de 150 cartuchos en el lugar donde dispararon sobre él. Y no lo mataron, ni a él ni a su mujer, que iba dentro del coche, que llegó con los neumáticos rotos, ¿no? Bueno, era parte del precio que había que pagar, ¿no? Cuando bajó del coche, lo único que dijo fue «Il tire comme des cochons», ¿no? Le disparan como cerdos. Porque la cosa era que no nos han dado, ¿no? Bueno, en fin, habría algo más que contar sobre esto, pero ¿qué hora es? Es que me tengo que ir acabando. El porvenir, encuentro, o sea, su idea ya directa sobre la Iglesia. Esto es una frase verdaderamente gauliana. El porvenir, la Iglesia y Francia también, que es su hija primogénita, el porvenir lo ven con serenidad, con firmeza, con confianza. La Iglesia es eterna y Francia no morirá. Esto es
de De Gaulle. No dice la Iglesia es eterna y Francia también. No, lo dices, la Iglesia es eterna y Francia no morirá. Lo esencial para ella es que permanezca fiel a lo que ella es y, por consiguiente, fiel a todos los lazos que la unen a nuestra Iglesia. Este es el asunto. Y esta es la razón por la que cualquiera que sean los peligros, las crisis, los dramas que tengamos que atravesar, por encima de todo, y siempre sabemos a dónde vamos. Vamos, también cuando morimos, hacia la vida, con mayúscula. Bueno, es una declaración del presidente de la República Francesa, muy laico. Él cuando asistía a misa como presidente de la República no comulgaba. Decía, yo voy a misa, pero aquí voy como un acto de presidente de la República y no voy a comulgar como si todos los franceses comulgaran. Ya sé que hay franceses que no son católicos. Comulgaba cuando iba a misa, ¿no? Y luego tenía muy claro la diferencia entre el poder religioso y el civil. A los obispos en Alsacia, por ejemplo, que tienen un concordato particular por la relación con los Sanemeres, era muy distinto. Bueno, otro pequeño detalle que si no me entretengo no voy a acabar. De Gaulle viaja a la Unión Soviética porque cambió la manera de relacionarse con la Unión Soviética, y una de las cosas que provoca es que el monaguillo que asistió a la misa, que ahí lo cuenta, que era un monaguillo que tenía examen de filosofía marxista-leninista al día siguiente, y cuenta, y que pensaba que lo iba a suspender. Cuando llegó a la iglesia, era un católico, el cura le dijo que si podía ayudar a misa. Y cuando vio que De Gaulle no esperaba que le llevaran la comunión, sino que se levantaba y se ponía de rodillas, le dejó tan impresionado que pensó en su vida y decidió hacerse sacerdote. Y acabó siendo el arzobispo de Minsk y luego de Moscú. Ahí están las noticias que dan cuenta de ello. Tampoco es que De Gaulle fuera en esto pero vamos, provocó, entre otras cosas, que un señor, por verle... Bueno, él exigió a los rusos poder ir a misa. Cuando inició el viaje, dijo, bueno, yo iré a misa. Iré a misa. Provocó, asfaltaron la calle que llegaba hasta la iglesia en San Petersburgo y la pintaron entera. Los rusos en estas cosas eran cuidadosos. Aquí vemos a De Gaulle con Alain Peyrefitte. Lo traigo a colación porque ahora vamos a hablar del tema más duro que De Gaulle tuvo que abordar durante su vida, que es la gran crisis del siglo XX, la crisis de la contracepción, de la separación del sexo y la procreación, de la separación de la vida afectiva y la vida sexual, y la ruptura, la raíz de la ruptura de las familias. Entonces, en el partido de Gaulle tenían a uno que llamaban el señor Píldora, Monsieur Pilule, estaba todo el día diciendo que había que presentar el proyecto de ley para la legalización de la píldora anticonceptiva y su financiación por la sanidad pública. Entonces, De Gaulle, hablando con Peyrefitte, le dice, la píldora, nunca. Mi gobierno no va a proponer nunca un proyecto de ley como ese. No se puede reducir a la mujer a una máquina de hacer el amor. Va usted contra lo que la mujer tiene de más precioso, la fecundidad. Si está hecha para tener niños. Si se tolera la píldora, no se va a sostener nada. El sexo lo va a invadir todo. Si se introduce la píldora, eso es sacrificar a algunas satisfacciones inmediatas los beneficios a largo plazo. No vamos a sacrificar Francia a la carne. Qué visión, ¿no? Entonces, la gran pregunta después es, ¿el gobierno de Gaulle presentó el proyecto de ley de la píldora anticonceptiva? Respuesta, sí. ¿Por qué? Pues porque De Gaulle le preguntó a su mujer, Yvonne, que era conocida entre los políticos del ambiente de Gaulle como la bigote, la beata. Porque era muy de ir a misa todos los días y muy piadosa. Muy buena, Yvonne. Yvonne escuchaba siempre que De Gaulle daba un discurso, primero se lo daba a su mujer y le preguntaba si había algo oscuro, ella le corregía y ya una vez que tal, De Gaulle se aprendía los discursos de memoria. Entonces, ¿qué hizo Yvonne? Le preguntó a los religiosos con los que se dirigía. Y lo de la píldora fue introducido por la quiebra dentro de la Iglesia, más que por los gobiernos. Es una enfermedad social y de los cristianos. No es una enfermedad de los gobiernos, primariamente. Y le aconsejaron que lo hiciera y De Gaulle dijo, bueno, en este caso. ¿No? Monsieur Pilule presenta la ley. Otra cuestión controvertida, las armas nucleares. Bueno, podría decir, un cristiano, las armas nucleares. Vaticano fue el único gobierno junto con el de
Suecia que se opuso al arma nuclear cuando se empleó en Hiroshima y Nagasaki. Es verdad, ¿no? O sea, es una insensatez, esto es completamente inmoral. Pero De Gaulle promovió las armas nucleares. Bueno, el proyecto era ya anterior, pero él estaba empeñado en tener armas nucleares porque dijo, bueno, o las tenemos o no somos nadie en el ámbito internacional, ¿no? Y decidió tenerlas y Francia las tiene. Luego, mayo del 68, no me da tiempo a contarlo, se convirtió en un ariete contra De Gaulle. Lo interesante es que De Gaulle entiende la enfermedad de fondo, no sé con qué profundidad. Bueno, le había dicho a su gobierno, entre otras cosas, le había dicho, hasta que el presupuesto de educación no sea más grande que el presupuesto de defensa, vamos mal. Este era el mensaje de Gaulle al gobierno de la República. 10 minutos. Acabo antes, porque esto me lo salto, os lo leéis. De Gaulle decide, ante la situación que ve en Francia, que no merece la pena seguir, y plantea un referéndum en dos temas anodinos, difíciles de entender: la regionalización y el aumento de la autonomía de los obreros dentro de las empresas. Y dice, si el referéndum sale negativo, yo me voy. Votaron, salió que no, y esa misma noche, a las 12 de la noche de ese día, dimitió. Y se fue. Se fue de paseo a Irlanda, de donde eran unos ancestros suyos, y se vino de paseo a España, donde tenía ganas de venir, entre otras cosas porque quería saludar a Franco, porque le impresionó la carta que Franco le envió con motivo de su dimisión. Esto es muy políticamente incorrecto ahora. No lo pongáis en el Twitter inmediatamente, no, ponedlo donde queráis, porque soy historiador, o sea, lo puedo decir. Y vino a ver a Franco, tiene mucha gracia, porque habló con él, cuando terminaron de hablar, le pregunta a uno qué le ha parecido. Dice, me ha recibido con la mesa llena de papeles para darme la impresión de que trabaja mucho. Pero es un vejestorio. Franco tenía 2 años menos que él. Entonces, es que eran únicos, realmente. Sobre todo De Gaulle, diría yo. Ahí le vemos en Jaén, donde estaba redactando la segunda parte de sus memorias. Aquí en el armón de artillería que le lleva hacia el cementerio. Y voy a mencionar cómo quiso que fuera su entierro y una cosa finalmente. Entonces, para el entierro, primero, que me entierren junto a Anne, que mi tumba sea como la suya. Mi tumba será aquella en la que ya reposa mi hija Ana y en la que un día descansaré yo y después y mi mujer. Inscripción, Charles de Gaulle, 1890, hasta cuando sea. Esto lo escribe en los años 50, cuando está fuera del gobierno. Y nada más. ¿Qué teme él? Teme la instrumentalización que los políticos van a hacer de su figura. No quiere políticos en su entierro. La ceremonia estará regida por mi hijo, por lo que diga mi hijo, mi hija, mi yerno y mi nuera, ayudados por mi gabinete, de tal forma que sea extraordinariamente sencilla. No quiero funerales nacionales. No quiero el funeral solemne. Es en silencio como quiero ser llevado a la tumba. Y así fue llevado. Que fue una ceremonia tremenda. Bueno, luego un funeral que inaugura la moda esta de ir a los funerales, todos los líderes del mundo, en los campos, en Notre Dame, una gran manifestación en París de duelo por él, bueno, muy de Gaulle, hablando con uno de sus ministros después del referéndum y tal, dice, bueno, ahora no me han votado, porque no sé qué, dice, bueno, pero ya verá usted dentro de 30 años el mito, eso sí que no, a ver quién lo haga, el mito de Gaulle, ¿no? Dice, verá usted el mito, y es verdad. O sea, una vez más acertó. No hay ningún partido que hable mal de Gaulle en las elecciones francesas. En las españolas nadie habla de él. Bueno, a veces hablan, a ver, me voy a callar. El resumen que De Gaulle hace a veces de su vida es un resumen que casi resume cualquier vida cristiana. Dice, sobre la ladera en la que reposa Francia, mi misión ha sido siempre guiarla hacia arriba, mientras que todas las voces la llamaban una y otra vez a que bajara. Tirar para arriba. Era el resumen que él hacía de todo lo que él había hecho. Esto es, nada más. Muchas gracias. No tenemos tiempo para... Tenemos 2 minutos. 2 preguntas. Si alguien se anima.
sin ánimo, bueno, gracias por la conferencia. Bueno, sin ánimo de que se moje usted mucho, pero nos ha planteado un modelo de política. ¿Qué políticos en la actualidad o cómo mejor? Voy a replantear. Replanteo. Estamos delante de directores de colegio. ¿Cómo pueden ayudar a formar a futuros políticos que puedan, bueno, pues llevar hasta las últimas consecuencias o ser consecuentes o que tengamos buenos políticos, vaya? Sí. Supongo que es imposible saber cuándo formas un buen político. Lo primero que tienes, creo yo, que una de las lecciones que se desprenden de la vida de De Gaulle es: a los alumnos con talento hay que cuidarlos, aunque sean respondones. Y si son respondones, a veces más. Y en segundo lugar, no hay que ser tímido a la hora de defender las propias convicciones, porque si no, transmites... Una de las grandes enfermedades, creo yo, culturales en la actualidad es transmitir la idea de que no existe la posibilidad de estar convencido de algo. Si no tienes eso, no puedes luchar. Entonces, creo que dos cosas esenciales que se desprenden de la vida de este hombre es: uno, nadie va a hacer grandes cosas si no se siente llamado a grandes cosas. Y nadie va a hacer grandes cosas si no está convencido de que tiene razón. Entonces, las dos cosas son fundamentales. El relativismo destruye la capacidad de acción, porque te quita el nervio, ¿no? La capacidad de decir, no, adelante, vamos. Si es preciso, me dejo la vida, ¿no? Te lo quita. Entonces, ¿qué haces? Pues meterte en un hoyo, ¿no? O simplemente quitarte de la sed. Y luego eso, pues, chicos, la gente que tiene capacidad de liderazgo, pues es incómoda, a veces es incómoda, ¿no? También tenía sentido del humor ¿no? Pero entonces hay que convivir con la incomodidad, vamos, yo creo que lo habéis mencionado antes aquí. Es fundamental no ir esperando laureles. Y después, hombre, también creo que la vida de De Gaulle, este fracaso tras fracaso, porque se puede ver, es lo que él dice, ya verá usted el mito y tal, pero si miras la vida de De Gaulle es una capacidad de resistir el fracaso tremenda, porque es que no le salió una bien. Es decir, bueno, hasta su hija, es que esa es la clave, creo yo, ¿no? Él entendió en su hija el error que es considerar como éxito lo que te parece perfección a primera vista. La perfección a primera vista no es la esencia del éxito, ¿no? Es más bien esto, ¿no? Que es tirar siempre hacia arriba, en la medida en que puedes, creo yo. No sé si he contestado, Begoña. Si hay hambre, los